Posy estaba en el huerto recogiendo zanahorias cuando le sonó el móvil en las profundidades de su chaqueta Barber. «Hola, mamá, ¿te he despertado?» «¿Qué va? Y aunque la hubieras hecho, me encanta que me llames. ¿Cómo estás, Nick?» «Bien, mamá. ¿Qué tal en Perth?» preguntó Posy, que cruzó el huerto y entró en la cocina. «Justo empieza a apretar el calor, mientras en Inglaterra se acerca el frío. ¿Cómo estás tú?» «Bien. Ya sabes que por aquí las cosas nunca cambian mucho. Te he llamado para decirte que a finales de mes iré a Inglaterra». «¡Oh, Nick! ¡Qué alegría! Después de tantos años. 10, para ser exactos», confirmó su hijo. «Ya es hora de que vayas a casa. ¿No te parece?» «Ya lo creo que sí. Estoy feliz, cariño. Ya sabes lo mucho que te echo de menos. Y yo a ti, mamá». ¿Cuánto piensas quedarte? Lo bastante para que puedas ser mi invitado de honor en la fiesta que daré en junio por mis 70 cumpleaños. Posy sonrió. Depende de cómo vayan las cosas, pero aunque decida regresar a Perth, me aseguraré de estar ahí para tu fiesta. ¿Querrás que vaya a recogerte al aeropuerto? No te preocupes por eso. Primero pasaré unos días en Londres con mis amigos Paul y Jan, porque debo ocuparme de algunos asuntos. Pero te llamaré cuando tenga claro mis planes y subiré a verte a Hamiral House. ¿Qué ganas tengo, cariño? Y yo, mamá, ha pasado mucho tiempo. Ahora tengo que dejarte, pero te llamo pronto. Vale. Ah, Nick, no me puedo creer que vayas a venir. Nick oyó que se le entrecortaba la voz. Yo tampoco. Te quiero mucho, mamá, y te llamaré en cuanto lo tenga todo organizado. Adiós. Adiós, cariño. Temblando de emoción, Posy se dejó caer en la vieja silla de cuero que había junto al fogón. De sus dos hijos, era de Nick de quien tenía los recuerdos de su infancia más vividos. Quizá porque había nacido muy poco después de la trágica muerte de su padre, Posy siempre había sentido que Nick era suyo por completo. Su llegada prematura, precipitada, casi con certeza, por el terrible shock de perder de manera trágica a Johnny, su marido desde hacía 13 años, supuso que Posy, con su hijo Sam de 3 años, además del recién nacido, no dispusiera de tiempo para hundirse. Se había encontrado con muchas cosas que resolver y muchas decisiones difíciles que tomar en el momento en que se hallaba en su punto más bajo. Tuvo que posponer todos los planes de futuro que había hecho con Johnny, con 2 niños pequeños que criar ella sola, niños que necesitarían más que nunca el amor y la atención de su madre. Posy comprendió que sería imposible intentar dirigir Admiral House como negocio que habían planeado. Si existía un momento especialmente malo para perder a un marido, pensó Posy, en su caso había sido ese. Después de 12 años siendo destinado a diferentes partes del mundo, Johnny había decidido dejar el ejército y cumplir el ansiado sueño de su esposa, regresar a Admiral House y proporcionar a su joven familia y a ellos dos un hogar de verdad. Posy puso el hervidor al fuego pensando en el calor de aquel día de agosto, 34 años atrás, en que Johnny los había llevado en coche entre los dorados campos de Suffolk hasta la casa. Ella acababa de quedarse embarazada de Nick y la mezcla de nervios y náuseas los había obligado a parar 2 veces. Cuando por fin cruzaron las vetustas verjas de hierro, Posy contuvo la respiración. Un torrente de recuerdos la inundó en cuanto Admiral House apareció ante sus ojos. Era tal como la recordaba, quizá un poco más vieja y cansada, pero lo mismo podía decir de sí misma. Johnny le abrió la portezuela del coche y le ayudó a bajar, y Sam le dio alcance y se cogió con fuerza su mano mientras subían los escalones hasta la gran puerta principal. ¿Quieres abrirla tú?, le preguntó Posy, colocando la llave en la palma de su manita. Sam asintió y ella lo aupó para que pudiera introducir la llave en la cerradura. Empujaron juntos la pesada puerta y el sol abrió una senda de luz en la oscura y hermética casa. Haciendo memoria, Posy encontró el interruptor. El vestíbulo se inundó de luz eléctrica y los tres levantaron la vista hacia la magnífica lámpara de araña que pendía a 6 metros de sus cabezas. Los muebles estaban tapados con sábanas blancas y la gruesa capa de polvo del suelo se alzó en un remolino cuando Sam echó a correr hacia la elegante escalera voladiza. Posy notó que se le llenaban los ojos de lágrimas y los cerró con fuerza mientras se veía asaltada por imágenes y olores de su infancia. Mamá, Daisy, papá. Cuando los abrió, vio a Sam saludando desde lo alto de la escalera y fue a su encuentro para recorrer con él el resto de la casa. A Johnny le encantaba Admiral House, pero obviamente tenía sus reservas sobre el mantenimiento de la casa.
Es enorme, cariño, dijo cuando se sentaron en la cocina, donde Posey recordaba de forma tan vivida a Daisy pasando el rodillo por la masa en la vieja mesa de roble. Y es evidente que necesita una reforma. Llevaba más de cuarto de siglo deshabitada, respondió ella. Una vez instalado, hablaron de que Almira House podría proporcionar unos ingresos muy necesarios para complementar la presión del ejército de Johnny. Estuvieron de acuerdo en emprender la renovación de la casa y convertirla en un bed and breakfast. La suerte quiso que unos meses más tarde, después de pasar tantos años en el ejército, Johnny perdiera la vida entre los dientes de una cosechadora que lo embistió de frente cuando salvaba una curva cerrada a solo 3 kilómetros de Almira House. Su marido le dejó una pensión y 2 pólizas de vida. Posey, además, había heredado de su abuela, fallecida 2 años antes, la propiedad de Cornualles, y había invertido el dinero obtenido por la venta de Manor House. También había recibido una pequeña herencia de su madre, quien había muerto de neumonía, un hecho que Posey todavía encontraba extraño, pues su madre había pasado muchos años en Italia, a los 55. Barajó la posibilidad de vender Admiral House, pero, tal como le dijo el agente inmobiliario al que había llevado para tasarla, pocas personas querían ya una casa de semejantes dimensiones. Aunque encontrara un comprador, el precio que obtendría por ella estaría muy por debajo de su valor real. Además, Posey adoraba esa casa. No hacía nada que había vuelto después de muchos años. Y, con Johnny muerto, necesitaba estar rodeada de las paredes familiares y reconfortantes del hogar de su infancia. Así pues, calculó que si se mostraba frugal con los gastos y estaba dispuesta a recurrir a sus ahorros e inversiones para redondear los ingresos, podrían apañárselas. Durante los días solitarios y sombríos de esos primeros meses sin Johnny, el carácter alegre y fácil de Nick había constituido para Posey un consuelo constante, y mientras veía a su bebé crecer como un niño feliz y contento, gateando por el huerto, fue recuperando la esperanza en el futuro. Para Nick había sido más fácil. Lógicamente, no podía extrañar lo que no había conocido. Sam, en cambio, tenía edad suficiente para reconocer el frío de la muerte cuando pasó por su vida. ¿Cuándo volverá papá? Posey recordaba a Sam haciéndole la misma pregunta cada noche durante semanas después de la muerte de su padre. Le partía el corazón ver la confusión en sus grandes ojos azules, tan parecidos a los de Johnny. Y en cada ocasión, Posey tenía que armarse de valor para decirle que papá no iba a volver, que se había ido al cielo para protegerlos desde allí, hasta que finalmente Sam dejó de preguntar. Posey oyó el chisporroteo del agua al romper a hervir, removió los gránulos de café con la leche en el fondo de la taza, y acto seguido la llenó de agua hasta arriba. Envolvió la taza con ambas manos, se acercó a la ventana y contempló el falso castaño que estoicamente había dado generosas cosechas de castañas a varias generaciones de niños. Podía ver las espinosas cáscaras verdes ya formadas, que anunciaban el final del verano y el comienzo del otoño. Pensar en las castañas la trasladó al inicio del curso escolar, momento que siempre había temido cuando sus hijos eran pequeños, porque entrañaba comprar uniformes, coser etiquetas y subir baúles del sótano. Y después el espantoso silencio cuando se marchaban. Posey había meditado largo y tendido lo de enviar a sus adorados hijos al internado. Aunque varias generaciones de su familia y de la de Johnny habían estudiado en uno, eran los años 70 y los tiempos habían cambiado. Por otro lado, sabía que su experiencia en el internado no solo le había proporcionado una educación, sino disciplina e independencia. A Johnny le habría gustado que sus hijos fueran al internado. Había hablado muchas veces de enviarlos al mismo colegio donde estudió él. Por consiguiente, Posey decidió tirar de sus inversiones, consolándose con la idea de que su abuela lo habría aprobado, y los envió a un internado de Oxford, no tan lejos como para que nunca pudiera ir a verlos jugar al rugby o actuar en la obra del colegio, pero sí lo bastante para no tener la tentación de ir a buscarlos cada vez que uno u otro sentía morriña. Sam era el que más la telefoneaba. Le costó adaptarse al internado y siempre parecía estar peleado con algún amigo. Cuando Nick siguió los pasos de su hermano, 3 años más tarde, Posey raras veces tenía noticias de él. Al principio de su viudedad, cuando los chicos eran pequeños, Posey había echado de menos tener tiempo para ella,
pero cuando se marcharon al internado y por fin pudo disfrutar de él, la fría brisa de la soledad atravesó las húmedas paredes de la casa y se alojó en su corazón. Posy recordaba despertarse por la mañana y por primera vez en su vida luchar por encontrar una razón para salir de la cama. Sabía que era porque le habían arrebatado el centro de su vida y lo que había en los márgenes era mero relleno. Enviar fuera a sus hijos fue como pasar por otro duelo. Sentirse así fue toda una lección para ella. Hasta ese momento nunca había entendido el fenómeno de la depresión, que siempre interpretaba como un signo de debilidad, pero durante el terrible mes que siguió a la partida de Nick, se sintió culpable por haber pensado que una persona podía salir de ella como si nada, y se dio cuenta de que necesitaba un proyecto para dejar de pensar en lo mucho que extrañaba a sus hijos. Una mañana de otoño, que estaba en el estudio de su padre, encontró una serie de planos viejos en el cajón del escritorio. Por lo visto, su padre había estado planeando convertir los jardines del Admiral House en algo espectacular. Al haber permanecido protegida de la luz, la tinta de las líneas y las proporciones dibujadas por la mano meticulosa de su padre aún conservaba su frescura sobre el pergamino. Advirtió que al lado del torreón había delineado un espacio para un jardín de mariposas y enumerado las plantas perennes ricas en néctar que en un pleno florecimiento crearían una explosión de color. Un sendero de glicinias conducía a un verger con las frutas favoritas de Posy: peras, manzanas, ciruelas e incluso higos. Al lado del huerto su padre había marcado un invernadero grande y un jardincito vallado con una nota que rezaba: pasarela de sauces para que juegue Posy. Senderos caprichosos conectaban las diversas zonas, y a Posy se le habían escapado la risa al ver el plan de su padre de un estanque junto al campo de cricket, para enfriar los ánimos acalorados. También había un jardín de rosas con las palabras: para Adriana. Esa misma tarde Posy salió al jardín con varas de sauce y cordel y procedió a marcar algunos de los arriates señalados por su padre, los cuales llenaría de muscari, allium y crocus, plantas que requerirían poco cuidado y resultaban idóneas para atraer a las abejas cuando despertaban de la hibernación. Posy recordaba que al cabo de unos días, con las manos hundidas en la suave tierra, había sonreído por primera vez en semanas. El olor del abono, la agradable sensación del sol en la cabeza y la siembra de los bulbos, que proporcionarían alegres colores en primavera, le habían recordado sus tiempos en Kiev. Aquel día fue el comienzo de una pasión que ya duraba 25 años. Había dividido la vasta superficie en secciones y cada primavera y otoño trabajaba en una de ellas, sumando sus propios diseños a los de su padre e incluyendo su pièce de résistance personal. Un ambicioso parterre debajo de la terraza que comprendía intrincadas curvas de setos de boj, envolviendo fragantes lechos de lavanda y rosas. Requería un mantenimiento del demonio, pero la vista que ofrecía desde los salones y los dormitorios era sublime. En poco tiempo, el jardín se había convertido en su maestro, su amigo y su amante, dejándole poco tiempo para otras cosas. Es impresionante, mamá, decía Nick cuando volvía a casa para las vacaciones de verano, y ella le enseñaba su nuevo proyecto en curso. Sí, pero ¿qué hay para cenar?, preguntaba Sam mientras chutaba una pelota en la terraza. Posy recordó que de niño había roto las ventanas del invernadero en 3 ocasiones. Mientras juntaba los ingredientes a fin de improvisar un bizcocho para llevárselo a sus nietos más tarde, notó la punzada de culpa que le producía pensar en su hijo mayor. Aunque quería enormemente a Sam, siempre lo había encontrado mucho más difícil que Nick. Tal vez se debiera simplemente a que ella y su hijo menor tenían mucho en común. Su amor por las cosas viejas, como las llamaba Sam cuando observaba a su hermano pequeño restaurar de forma meticulosa un viejo baúl devorado por la carcoma.
Mientras que Sam era todo acción, tenía déficit de atención y saltaba con facilidad, Nick era mucho más tranquilo. Sabía apreciar la belleza y a Posy le gustaba pensar que había heredado ese rasgo de ella. La terrible verdad, pensó mientras añadía los huevos a la mezcla del bizcocho, era que, por mucho que quisieras a tus hijos, eso no significaba que te gustaran por igual. Lo que más pena le daba era que Sam y Nick no estuvieran unidos. Posy recordaba a Nick gateando por el jardín detrás de su hermano mayor cuando eran pequeños. Veneraba el suelo que pisaba Sam, pero con el paso de los años, Posy había advertido que Nick había empezado a evitar a su hermano en las vacaciones escolares y que prefería pasar tiempo en la cocina con ella o restaurando muebles en el granero. Eran, desde luego, polos opuestos. Sam tan seguro de sí mismo en apariencia, Nick tan introspectivo. Como un hilo de seda tejido desde la infancia. Sus vidas adultas estaban conectadas, pero las habían llevado en direcciones diferentes. Después del instituto, Sam suspendió los exámenes de acceso a la universidad y se mudó a Londres. Había probado suerte con la informática, la gastronomía y la venta de pisos, proyectos que se fundieron como la nieve al cabo de unos meses. Había regresado a Southwold 10 años antes, se casó y tras más proyectos fallidos, en la actualidad estaba intentando crear su propio negocio inmobiliario. Posy lo animaba todo lo que podía cuando acudía a ella con una nueva estrategia para ganar dinero. Últimamente, no obstante, se había jurado a sí misma que no habría más préstamos, por mucho que Sam le suplicara. Además, con la mayoría de sus inversiones devoradas por su adorado jardín, le quedaba poco para dar. El año anterior había vendido una de sus valiosas figurillas de Staffordshire para financiar el infalible proyecto de Sam de hacer películas para ayudar a promocionar los negocios locales. Los fondos de la venta de la figurilla se perdieron para siempre, cuando la empresa echó el cierre tan solo 9 meses después. Su dificultad para decirle que no a Sam se agravaba por el hecho de que su hijo había logrado dar con un ángel de esposa. Amy era un absoluto encanto, que incluso se las había arreglado para sonreír, cuando recientemente, por enésima vez, Sam anunció que, dada la falta de ingresos, debían dejar la casa que tenían alquilada y mudarse a una más pequeña. Amy le había dado 2 hijos sanos a Sam, Jake, de 6 años, y Sarah, de 4, y había conseguido conservar su empleo de recepcionista en un hotel local para proporcionar una entrada regular de dinero muy necesaria, si bien pequeña, a la familia. Además, apoyaba con estoicismo a su marido, lo que la convertía, en opinión de Posy, en una santa. En cuanto a Nick, el corazón de Posy rebosaba de dicha al pensar que su hijo iba a volver por fin a Inglaterra. Después del instituto, ignoró las ofertas de 2 universidades excelentes y anunció que quería dedicarse al negocio de las antigüedades. Tras trabajar a tiempo parcial en una casa de subastas local, consiguió entrar como aprendiz con un anticuario de Levenham, a donde se desplazaba cada día desde Admiral House. Con solo 21 años ya había abierto su propia tienda en Southwark y no tardó en forjarse una reputación como proveedor de objetos antiguos, interesantes y originales. Posy estaba feliz de que su hijo hubiese decidido quedarse en el pueblo. Al cabo de 2 años, Nick alquiló el local contiguo para duplicar el espacio de su próspero negocio. Cuando estaba fuera comprando, Posy abandonaba su amado jardín para pasar el día en la tienda atendiendo a los clientes. Al cabo de unos meses, Nick anunció que había contratado a un ayudante a tiempo completo para que se ocupara de la tienda cuando él estuviera en las subastas. Ivy Newman no era exactamente guapa. Su cuerpo pequeño y sus facciones menudas le daban un aire más de niña que de mujer, pero sus enormes ojos castaños eran arrebatadores. El día que Nick se la presentó, Posy observó que su hijo seguía cada movimiento de Ivy con la mirada y supo de inmediato que se había enamorado. Pero poco podía hacer Nick con sus sentimientos. Ivy llevaba años saliendo con un hombre al que parecía adorar. Posy lo había visto en una ocasión y no pudo por menos que sorprenderse de que Ivy encontrara atractivo al pseudo-intelectual con cara de rata de Brian, profesor de sociología en la universidad local,
divorciado y 15 años mayor que Ivy. Brian era un hombre de ideas firmes y le gustaba airearlas siempre que podía. A Posey le cayó mal en el acto. Como Nick pasaba cada vez más tiempo en viajes de compra, Posey enseñó a Evie el funcionamiento de la tienda. Pese a la diferencia de edad, se hicieron grandes amigas. Evie había perdido a sus padres de muy joven y vivía con su abuela en un caserón victoriano de Southwold. Como no tenía hijas, Posey disfrutaba mucho de su compañía. A veces Evie viajaba con Nick y Posey se quedaba al frente de la tienda. Le encantaba ver cómo le brillaban los ojos cuando regresaba de un viaje y sus expresivas manos describían un elegante chiffonier que había conseguido por nada y menos en una liquidación de un magnífico castillo en el sur de Francia. Pese a la promesa que se había hecho Posey de no dar por sentada la presencia de Nick en su vida, cuando éste, después de años de feliz convivencia en Admiral House, le dijo inesperadamente que quería vender el negocio y mudarse a Australia. El golpe fue tremendo. Para colmo, Evie anunció poco después que Brian había conseguido un buen trabajo en una universidad de Leicester. Al parecer, le había propuesto matrimonio y ella había aceptado. Tenía previsto dejar Southwold en breve. Posey intentó descubrir por qué su hijo creía que tenía que cerrar el próspero negocio por el que tanto había luchado e irse a vivir a la otra punta del mundo, pero Nick no quería hablar del tema. Posey sospechaba que estaba relacionado con Evie, y dado que ella también iba a mudarse a otro lugar, había algo que no encajaba. Nick vendió el negocio casi de inmediato y poco después se marchó a Perth, llevándose las existencias con él para arrancar en su nueva aventura en las antípodas. Posey en ningún momento dejó entrever lo perdida que iba a sentirse sin él. El hecho de que Evie no se hubiera despedido de ella antes de marcharse a Southwold le dolió en el alma, pero Posey había aceptado que era una mujer mayor en la vida de una persona joven. El hecho de que apreciase a Evie no quería decir que el sentimiento fuese mutuo. Con la llegada del invierno, Posey había vuelto a sentir el familiar frío de la soledad. Su querido jardín dormía y poco podía hacer hasta la primavera. A falta de este consuelo en el que refugiarse, comprendió que tenía que buscar algo cuanto antes para llenar el vacío, de modo que se fue hasta Southwold y encontró un empleo a tiempo parcial. Trabajaba 3 mañanas a la semana en una galería de arte. Aunque la pintura moderna no era realmente lo suyo, el trabajo le proporcionaba un dinero de bolsillo y la mantenía ocupada. Nunca le había confesado al propietario su verdadera edad y 10 años más tarde, Posey seguía allí. Casi 70, murmuró mientras metía el bizcocho en el horno y se llevaba consigo el cronómetro. Al salir de la cocina, pensó en la tarea hercúlea que suponía ser madre. Por muy mayores que fueran sus hijos, nunca había dejado de preocuparse por ellos. Si acaso se preocupaba más que antes. Por lo menos, cuando eran pequeños sabía exactamente dónde y cómo estaban. Los tenía controlados. Cuando se hicieron mayores y abandonaron el nido, dejó de ser el caso. Las piernas le dolieron un poco al subir las escaleras, recordándole todas aquellas cosas en las que intentaba no pensar. Aunque ya tenía una edad que le daba derecho a quejarse de su salud, sabía lo afortunada que era de estar en tan buena forma. Pero, dijo a un antepasado cuyo retrato pendía de la pared del rellano, ¿cuánto durará? Entró en el dormitorio, caminó hasta las ventanas y descorrió las cortinas. Nunca había tenido dinero para cambiarla, y el estampado original estaba tan descolorido que resultaba irreconocible. Desde ahí se apreciaban las mejores vistas del jardín que había creado, incluso a principios de otoño, cuando la naturaleza se preparaba para el sueño. Los rayos oblicuos del sol vespertino acariciaban las hojas de los árboles que empezaban a dorarse poco a poco,
y las últimas rosas desprendían un aroma intenso. Rollizas calabazas naranjas descansaban en el huerto y los árboles del vergel rebosaban de manzanas rojas. Y el parterre, situado justo debajo de su ventana, estaba sencillamente increíble. Posy dio la espalda a la belleza de fuera y contempló la enorme habitación donde habían dormido varias generaciones de Anderson. Paseó la mirada por el exquisito empapelado de estilo chinesco que empezaba a despegarse de forma discreta por las esquinas y exhibía manchas de humedad, por la deshilachada alfombra repleta de salpicaduras ya insalvables y por los descoloridos muebles de caoba. Y es solo una habitación. Hay otras 25 que necesitan una renovación completa, por no hablar de la estructura del edificio, farfulló para sí. Mientras se desvestía, admitió que en todos esos años había hecho lo mínimo en la casa, en parte por el dinero, pero sobre todo porque cual hijo predilecto había volcado toda su atención en el jardín. Y como cualquier prole desatendida, la casa había seguido deteriorándose inadvertidamente. Aquí tengo los días contados, suspiró, y reconoció que estaba empezando a considerar esa preciosa casa una carga. Aunque su condición física era buena para una mujer con 69 años a sus espaldas, ¿hasta cuándo sería así? Además, sabía que la casa estaba a un tris de rozar el punto de no retorno si no se le hacía pronto una reforma profunda. Le horrorizaba la idea de tirar la toalla y mudarse a un espacio más manejable, pero sabía que tenía que ser pragmática. No les había mencionado la idea de vender Admiral House ni a Sam ni a Nick, pero quizá debiera hacerlo ahora que Nick iba a venir. Posy contempló su reflejo en el espejo de cuerpo entero. Las canas, las arrugas de los ojos y las carnes ya no tan prietas la deprimían, y desvió los ojos. Era más fácil no mirar, porque por dentro todavía era una mujer joven llena de energía, la misma Posy que había bailado, reído y amado. «Dios, cuánto echo de menos el sexo», exclamó la cómoda mientras buscaba su ropa interior. 34 años sin sentir las caricias de un hombre, el contacto de su cuerpo mientras entraba y salía de ella. Tras la muerte de Johnny, sobre todo al principio, se habían cruzado algunos hombres en su vida que mostraron interés por ella. Tal vez fuera porque su atención estaba centrada en sus pequeños, y más tarde en el jardín, pero al cabo de un par de citas, como las llamaban sus hijos, no encontró en su interior el entusiasmo necesario para dar el paso a una relación. Y ahora es demasiado tarde, dijo a su reflejo mientras se sentaba frente al tocador y se ponía en la cara su crema barata, la única rutina de belleza que seguía con regularidad. No seas avariciosa, Posy. Encontrar dos amores en la vida es más de lo que se le concede a la mayoría de la gente. Al levantarse, apartó de su mente tanto los pensamientos sombríos como los fantasiosos, y centró su atención en un pensamiento mucho más positivo, la llegada de su hijo de Australia. Regresó abajo, donde rescató el bizcocho del horno, lo sacó del molde y lo puso a enfriar. A continuación salió al patio de atrás por la puerta de la cocina. Abrió su maltrecho Volvo, bajó por el camino y al llegar a la carretera dobló a la izquierda para hacer el trayecto de 10 minutos hasta Southwark.